Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana 4. Pues muchas gracias por estar aquí. Vamos pues solamente a la parte introductoria. En un momento vamos a, si tienen alguna duda en particular o quisieran que nos enfocáramos en alguna cuestión de las actividades, ¿sale? Bien, pues bueno, recordar que estamos en el módulo 5, en la semana 4, semana de integración. Mi nombre es Enrique Rodríguez y soy su asesor virtual. El objetivo de estos espacios es que, en este caso, revisar y comentar el proyecto integrador, el foro de integración de la semana 4. No hay que olvidar las reglas de etiqueta, que en este caso es el modo a través del cual participamos en estos espacios y procurando siempre dirigirnos a los demás de manera clara, respetuosa y asertiva. ¿Sale? Bueno, ya en el espacio pasado hemos abierto, pues, expuesto a grandes rasgos lo que hay que hacer tanto en el proyecto integrador como en el apartado de mis argumentos finales. Perdón, en el proyecto integrador de mis argumentos finales y en el foro de integración del avance científico. ¿Tienen alguna pregunta en particular, algún tema que quieran que abordemos de manera particular? Con todo gusto le podemos dedicar el espacio o comenzar el espacio con esa pregunta que ustedes tengan. Con toda confianza pueden abrir su micrófono o bien pueden hacerlo a través del chat. Lo que sería más bien relevante sería lo que hemos aprendido durante la semana. Ok, dime, ¿qué te gustaría que pudiéramos revisar? Dime, adelante. Lo único que sería es aplicar lo que aprendimos en el proyecto integrador. Ajá. La pregunta es como, ¿para qué te serviría eso? Dos minutos, perdón, la pregunta que nos hace Celina en el chat es ¿cuánto el audio puede durar? Acuérdate que nada más debes de exponer los argumentos de tu ensayo. En este momento es un tiempo suficiente, 2 minutos, Celina, ¿sale? Que es más o menos el promedio que nos piden en otras actividades, 2 minutos en que puedas expresar. No es necesariamente que leas tu ensayo, lo que te pide en este audio es que tú lo puedas exponer tus argumentos, ¿sale? Bueno, lo que me comentas, Saúl, vamos a la parte del proyecto integrado. En el caso de lo que ustedes han visto en este módulo, es la cuestión de la argumentación, ¿sale? La cuestión de la argumentación tiene que ver con, ¿cómo se llama? En este caso, entendámoslo como la forma en que van a trabajar en muchos proyectos, ya no solamente aquí en prepa, sino también en universidad, ¿sale? Ustedes, por ejemplo, pues nada más una distinción, ¿sale? Por ejemplo, si ustedes eligen una carrera, las carreras tienen una base científica, ¿sale? Y en ese sentido, la base científica quiere decir que ustedes, por ejemplo, si eligen química, van a estudiar, sí, la ciencia de la química, pero también van a estudiar sus aplicaciones y eso les va a dar el título para que puedan dedicarse a un área dentro de la química, dentro del área profesional. Sin embargo, también pueden dedicarse a la producción del conocimiento científico, si ustedes así lo desean. En este caso, este tipo como de actividades, sobre todo lo que son mis argumentos finales, lo que nos permiten es saber cómo se presenta un proyecto o un protocolo de investigación, ¿sale? Eso significa que nosotros, por ejemplo, como profesionistas o como alguien que quiere solucionar un problema desde un área,
piénsense como químicos, piénsense como científicos de la salud, piénsense como alguien que necesita en un área determinada resolver un problema. Piénsenlo, por ejemplo, ahora con el agua o los efectos que va a tener ahora el agua en el ámbito, por ejemplo, de la agricultura, en el ámbito, por ejemplo, de la higiene, ¿sale? Entonces, estos problemas, de alguna manera, tienen que ser resueltos, si bien lo que vemos ya ahora, por ejemplo, son determinadas tecnologías, donde estas tecnologías ya están aplicados los conocimientos científicos. Para que esto se llegara precisamente a este tipo de tecnologías, tuvo que haber un desarrollo del conocimiento científico, ¿sale? Entonces, es muy importante entender que detrás, por ejemplo, de las tecnologías, sí están trabajando los científicos, pero son científicos que se hicieron preguntas que precisamente permitieron que eso se llevara a cabo, ¿sale? Bien, en ese sentido, no de qué, Celina. En ese sentido, por ejemplo, lo que están haciendo en mis argumentos finales es detectar un problema, ¿sale? Y en ese sentido, el problema tiene que ver, por eso les dicen que puede ser ya de lo que se ha venido trabajando en este módulo, en algunas semanas pasadas, que puede ser la legalización de las drogas o la legalización de la marihuana, pero este método o esta fórmula se puede aplicar a otras áreas, ¿sale? A las áreas que, por ejemplo, piensen en el ámbito o en el entorno en el cual se desarrolla cada uno, ¿no? O sea, puede ser hasta aplicado para un problema que nosotros podemos tener en nuestra propia colonia, en nuestra propia comunidad, y en ese sentido es una forma a través de la cual nosotros estamos proponiendo una vía de solución, pero que esta vía de solución está, digamos, asegurada por la ciencia. Es decir, que nosotros precisamente para encontrar una solución fuimos a buscar información, como ya lo vimos anteriormente, cuando nosotros buscamos en las fuentes confiables. Hoy en día es una buena herramienta que tengamos nosotros a Google, pero recuerden que dentro de Google tenemos a Google Escolar, y en ese Google Escolar ahí nos aparece una plataforma pues bastante rica, que no es la única, pero es de las más accesibles, donde reúnen todo el conocimiento que se está generando constantemente de diferentes ciencias. Sale desde las ciencias de la educación, ciencias de la salud, lo que tiene que ver con el COVID, por ejemplo, piensen en los médicos que ahora están precisamente lidiando no solamente con el ámbito de la pandemia y precisamente los contagios, sino que tienen que estarse actualizando, y en ese sentido la forma de actualizarse pues tiene que ver, por ejemplo, vean, por ejemplo, vamos a buscar algo que pueda ser relevante para nosotros, ¿no? Y en ese sentido ellos deben de estar precisamente, digámoslo así, a la vanguardia en el conocimiento de lo que ha venido dándose al respecto de algo, que esto, por ejemplo, aquí intervienen tanto químicos, tanto biólogos, bioquímicos, médicos, etcétera. ¿Sale? Entonces, un poquito es eso de que este formato es precisamente apenas la entrada a la investigación científica. La investigación científica, obviamente, tenemos que conocer lo que otros científicos han hecho, y que ese conocimiento se deposita a través de esto que ustedes vieron, por ejemplo, cuando vieron la actividad de reconocer otras investigaciones o reconocer investigaciones científicas, se dan a partir de estas unidades de comunicación, que son precisamente, perdón, mi antivirus no me dejó abrirlo. Son estas unidades de comunicación científica, que son artículos científicos y nos permiten saber qué es lo que han hecho en este sentido algunos centros de investigación o algunos otros investigadores. Por eso la ciencia, por ejemplo, se mueve en estas comunidades de científicos que lanzan y comunican sus resultados, y es lo que nosotros debemos de conocer cuando queremos comenzar con esta investigación, ¿sale? Por eso es importante en este caso, sí es un tema, pero informarnos sobre el tema significa que nosotros nos vamos a adentrar en la información que nos ofrecen las ciencias para poder nosotros ofrecer o perfilar una posible solución, o para saber si el problema que yo me estoy imaginando es problema, o perfilarlo precisamente como un problema científico. Es decir, un problema científico requiere acciones que permitan generar el conocimiento para su solución, ¿sale? Por eso nos piden el tema,
las repercusiones que tienen en el ámbito específico, ¿sale? La justificación, acuérdense que la justificación tiene que ver con el hecho de por qué es necesario que se lleve a cabo, es decir, cuál es la necesidad de que se conozca sobre esto y a quién beneficiaría, ¿sale? Perdón. ¿A quién beneficiaría? ¿Sale? Y por el otro lado tenemos la hipótesis. La hipótesis, acuérdense que no nos debe espantar. La hipótesis es una respuesta que se anticipa al problema de investigación, pero no es que yo la esté adivinando, ¿sale? Esta respuesta tiene que ver con el hecho de que yo, como ya investigador en ciernes, alguien que ya me he informado de otras investigaciones científicas, puedo yo precisamente apostar a una solución porque yo ya tengo conocimiento. Y precisamente lo que seguiría después de este trabajo de investigación, perdón, este protocolo de investigación o de este formato que ustedes están llenando, es que lleven a cabo este ejercicio, como puede ser la observación, como puede ser el análisis, como puede ser la medición, etcétera. O poner a prueba determinadas cosas en un laboratorio para que ustedes obtengan esos resultados que les permitirían comprobar su hipótesis, ¿sale? Eso es la parte que, pues tal vez en alguna, ya cuando estén en universidad, si es que espero que lo lleguen a hacer allá, lo van a tener que hacer, ¿sale? Pero esa es la forma a través de la cual, en términos concretos, se genera el conocimiento, porque si ustedes se fijan, aquí estamos trabajando con conocimiento y no solamente con información, porque el conocimiento aquí tiene un sustento, es decir, hubo un método científico que da prueba o da muestra de que este conocimiento hay una razón de por qué se dice lo que se dice. Se obtuvo a través de un método, ¿sale? Hay una serie de expertos que pueden establecer esto como una verdad hasta el momento, ¿sale? Y no es simplemente, por eso hay que tener cuidado con nuestras fuentes, ¿sale? Porque hay mucha información, pero no toda la información que se nos llega es una fuente confiable de información, ¿sale? Entonces, por eso el hecho de que desde qué ciencias se pueden abordar, pues acuérdense que hay diferentes ciencias, hay muchas ciencias, no tenemos que abordarlas todas, pero sí tenemos que saber que diferentes ciencias, piensen por ejemplo, yo les he hablado pues, de temas cotidianos que tenemos cercanos a cada uno en nuestro propio entorno. Yo, por ejemplo, tengo problemas aquí en mi comunidad, por ejemplo, del ruido, ¿no? Tengo problemas, por ejemplo, con las personas que dejan sus perros en la calle, que sí son problemas de inmediatos, pero que se trata también de que, a ver, los científicos, por ejemplo, qué soluciones, o desde una mentalidad científica, qué soluciones puedo abordar. Ahí estaríamos recurriendo a la sociología, estaríamos recurriendo al derecho, estaríamos recurriendo, por ejemplo, a la biología, estaríamos recurriendo, por ejemplo, a las ciencias de la salud para saber los efectos, por ejemplo, que tiene el ruido en el oído, el daño que puede causar, cuáles son los ruidos más dañinos, ¿sale? Etcétera. Son el conocimiento de este tipo que la ciencia me ofrece como para yo poder expresarme con conocimiento de causa acerca de un problema, ¿sale? Y en ese sentido, la cuestión hasta el momento de lo que hemos visto es el hecho de que sí, en una investigación documental lo que nosotros hemos visto hasta el momento es revisar otros documentos, eso es investigar, ya comenzamos con una investigación, ¿sale? Pero después de investigar en otros documentos, ya cuando ustedes, por ejemplo, se familiaricen con algún tipo de ciencia, química, física, medicina, tal vez puedan llegar ya no solamente a leer a otras personas expertas acerca de un tema, sino que ustedes generar dentro de sus propias observaciones en un laboratorio o a través precisamente de un proceso bastante controlado, como precisamente ese conocimiento o esos resultados son una respuesta a esa pregunta que ustedes se hicieron. ¿Sale? Y aquí la cuestión de la argumentación de tu postura es precisamente dar cuenta de que ya no solamente ustedes conocen de un tema, sino que pueden dar las razones de cuál es su postura al respecto.
Ajá. Y en ese sentido, la argumentación tiene que estar dada en función de eso. O sea, piensen ustedes la forma en que puede estar dada. Acuérdense que cuando nosotros hablamos ya en el ámbito del argumento, estamos hablando de que si a ustedes les cuesta mucho trabajo, por ejemplo, decir, es que siempre me dicen que el argumento debe tener premisas y conclusiones. Ok, si les cuesta mucho trabajo esta parte, centren o no pierdan de vista la idea de que lo que yo voy a decir o lo que yo quiero establecer debe de estar fundamentado, ¿no? Por ejemplo, supongamos, no quiero errar, por ejemplo, digamos así, si venimos hablando, por ejemplo, del ruido, ¿no? El ruido que produce un, un coche es dañino a la salud si no, por ejemplo, ¿cómo decirlo? A la salud. Ajá. ¿Quién establece eso? ¿En qué me fundamento yo para decir que el ruido que produce un coche es dañino para la salud? Supongamos que yo he leído al respecto y digo, según la Organización Mundial de la Salud, en un estudio realizado, no sé, en el 2015, ajá, nos dice que la mayoría de los vehículos automotores producen daños, no solo en el ambiente, ¿sale? Y aquí yo debería de poner en qué estudio me estoy basando, ¿sale? Si es un estudio de la OMS, ¿cuál es ese estudio? ¿Quién es el autor de ese estudio? ¿En qué año se publicó ese estudio? ¿Y en qué página lo dice? ¿Sale? Porque no puedo estarme inventando este tipo de información. En ese sentido, el establecer argumentos quiere decir que yo puedo decir cosas, pero que no las puedo estar simplemente diciendo porque sí, sino que hay un conocimiento de que lo que digo está basado ya en la información que yo he revisado y analizado y en función de ella puedo sustentar una serie precisamente de afirmaciones. ¿Sale? Bien, díganme hasta aquí si tienen alguna pregunta, por favor. No, profe. Me pregunta Celina, dice, ¿se debe de poner ahí mismo en el recuadro o se puede poner al final? Lo puedes poner, en este caso, lo puedes poner en el desarrollo del, ¿cómo se llama? Del desarrollo del ensayo, Celina. Lo puedes poner en el desarrollo. Aquí yo lo que quiero hacerles ver es que la forma a través de las cuales nosotros generamos un ensayo, ajá, es precisamente entendiendo lo que en este sentido, el hecho de que no solamente vamos a decir argumentos, nada más de, ¿cómo digamos? Sin conexión o incoherentes, sino que los argumentos que vamos a establecer están en función de la información que nosotros hemos recopilado respecto al tema. Y esta información es información confiable, ¿sale? Entonces, acuérdense que pueden ser dos formas a través de las cuales podemos citar y que nosotros podemos integrar en nuestro ensayo ya dentro de esta página, ¿sale? Que acuérdense que una vez que ya nosotros dimos respuesta a cada uno de estos argumentos, podemos nosotros establecer precisamente cuáles son nuestras referencias. Entonces, recordar que en el desarrollo del ensayo, ¿por qué nos están pidiendo que llenemos la información del 1 al 8? La introducción la vamos a generar a través de las respuestas que nosotros dimos del punto 1 al punto 7, ¿sale? El desarrollo es el desarrollo argumentativo. ¿Cuáles son los argumentos que ahora sí tú puedes precisamente desarrollar en función de lo que tú investigaste?
¿sale? Es el desarrollo, pero es el desarrollo de los argumentos. ¿Sí? Cuando dices, bueno, entonces tiene que estar establecido en función de premisas y conclusión, ¿sí? Puedes, si tú dices, es que yo me acomodo haciendo primero premisas y después conclusión, perfecto, ¿sale? Eso nada más hay que cuidarlo. Si tú dices, es que yo me acomodo más, como nos dijo, que primero digo lo que sostengo y después en qué me baso, también puede ser la forma. Aquí el punto es que no pueden ser puras afirmaciones, ¿sale? Una afirmación en sí misma no, puede ser verdadera, ¿sí? Pero, ¿qué se deriva de ella? O sea, ¿o en qué te basas para decirla? Ahí es donde queda incompleto y puede haber una observación de que te diga, mira, tu argumento le falta. ¿Qué le falta? Pues que me digas que se sigue de que, por ejemplo, haya el ruido de las calles sea muy dañino para la salud. Sí, pero ¿eso qué? ¿No? Entonces es importante que nosotros podamos estar dando cuenta de por qué podemos establecer ese tipo, por ejemplo, de enunciados. ¿Sale? Y pues bueno, la conclusión, acuérdense que la conclusión pueden ser, o sea, tienen opciones. Sintetizarlo, lo que en términos concretos, sus argumentos que desarrollaron en esa página, pueden también agregar nuevas preguntas, o bien puede ser el conjunto de las dos, la síntesis, y la pregunta nueva que requieren contestar, y finalmente las referencias, ¿no? Las referencias bibliográficas, acuérdense que no solamente son los enlaces además requieren que ustedes pongan los datos, acuérdense de lo que yo les había comentado en un recurso anterior, que son precisamente esto, ¿no? Donde nosotros esta palabra, que les ayude como paleta al revés, acordarse que es autor, título, editorial, lugar y año, ¿sale? Que nos permite precisamente saber a la persona que está leyendo su trabajo cuál fue el documento que ustedes leyeron para poder argumentar respecto al tema, ¿sale? Eso es muy importante. Por eso la elaboración de fichas es un paso intermedio y necesario y que se deben de habituar a hacerlo, ¿sale? Porque no se trata solamente de leer información, copiarla y pegarla, sino que ustedes puedan ir elaborando sus fichas de investigación. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta en este rubro? Lo único que nos faltaría aquí es, no sé si tengan dudas acerca de la parte de cómo se integra el enlace. Acuérdense que esto lo vimos en el espacio pasado, pero si ustedes tienen alguna duda al respecto, podemos resolverla. No, profe, de hecho es el enlace de cómo hacerlo y en dónde hacerlo, ya lo sé, ya lo sé. Ok, perfecto. ¿Algo que se les esté dificultando? ¿Alguna observación que se les haya hecho y digan es que no entiendo a qué se refiere? Yo no, profesor. ¿No? ¿Seguro, seguro? Yo estoy seguro. Sí. Muy bien. Celina. Bueno, vamos a recuperar en este caso entonces las participaciones para el foro. ¿Sale? Bien, acuérdense que en el caso del foro deben de hacer al menos, si no pudieron, tienen hasta el domingo. Acuérdense que hasta el domingo se cierra el foro, ¿sale? El domingo se termina el módulo y se cierra el foro. Hasta las 11:59 de la noche, ¿sale? Entonces, en ese sentido, es muy importante que cumplan de manera pues lo más precisa. Tienen 7 días para realizar 5 aportaciones, ¿sale? La primera que veíamos la sesión pasada o el espacio pasado era ¿cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? Recuerden que no hay que confundir avance científico con avance tecnológico, ¿sale?
En ese sentido, los avances científicos nos permiten conocer nuevas cosas, ¿sale? Por ejemplo, el hecho de que la vacuna en términos concretos sí es un descubrimiento científico, ajá, ya sabemos cómo producir vacunas, pero precisamente la primera vacuna fue un avance científico, ¿no? En ese sentido, la primera vacuna, o la vacuna que se produjo, que recordaremos que es de la viruela, posteriormente dio pauta precisamente para entender cómo se genera una vacuna. Entonces, hoy en día ya más bien las vacunas son tecnológicas, ¿sale? Es decir, son producto, pues sí, de la ciencia, pero sobre todo de la tecnología y sobre todo a gran escala a nivel mundial como se aplican o se aplicaron en este último año, ¿sale? Entonces, en ese sentido, como ustedes podrán darse cuenta, hay que tener mucho cuidado al respecto. Por ejemplo, si yo digo, es que para mí me parece muy importante la invención del celular o de la computadora, no hay ningún problema, pero nada más date cuenta de que es un avance tecnológico. ¿Qué hay detrás precisamente del avance científico? ¿Qué ciencia hay detrás, por ejemplo, de un celular, por ejemplo? Están los avances químicos, los avances físicos, los avances matemáticos, los avances informáticos. Es decir, tenemos que tener conocimiento o expresar el conocimiento que dio pauta precisamente para generar, por ejemplo, o integrar a un teléfono una computadora, ¿sale? O la computadora, si la entendemos como un avance tecnológico, que dio pauta precisamente al avance tecnológico, es decir, qué ciencia o qué avance científico dio pauta para la invención o la creación de la computadora, ¿sale? Bien, entonces, una vez entendida esa parte, pues bueno, los beneficios de ese avance científico, después refutar. La palabra refutar nada más se entiende, pues no se van a pelear, ¿sale? Lo que intentamos aquí es entender que si tú entiendes el argumento de tu compañero, ¿sale? Es precisamente cómo le dirías racionalmente, respetuosamente, que lo que él piensa pues desgraciadamente no lo es. Es decir, piensen, por ejemplo, en, en entender que alguien dice, ¿no? Considero que el mejor invento ha sido el descubrimiento de la penicilina, ¿sale? Bien, si yo digo eso, o sea, esa es la persona que está argumentando a favor de que su descubrimiento científico fue la penicilina, ¿sale? Ok, pero ¿cómo lo refutaría? A ver, primero tengo que entender si es verdad, bueno, ya entendiendo que sea verdad, ¿sale? Pero la penicilina ha sido netamente positiva para la humanidad. Pues no. Por ejemplo, podríamos saber, por ejemplo, si nos interesa refutar a este compañero, cuáles son los efectos negativos de la penicilina, ¿sale? ¿Cuáles son precisamente estos otros aspectos que podrían precisamente estar en contra de este descubrimiento? Solamente por ponerles un ejemplo, está el hecho de que la penicilina ha generado superbacterias, ¿sale? O bien un efecto negativo de la penicilina es que ahora los seres humanos vivimos más que nunca, ¿sale? Y eso ha traído problemas en el sentido de que, pues yo sé que a todos nos gusta vivir, pero en términos, por ejemplo, del impacto de nuestra vida en este planeta, ha hecho que en menos, por ejemplo, de un siglo, nos estemos agotando todos los recursos que pudieron haber sido para muchas más generaciones, ¿sale? Entonces, esa parte creo que puede ser por ahí. El hecho de refutar no significa solamente decir que uno no está de acuerdo, sino que vamos a descubrir o vamos a hacerle ver que posiblemente su descubrimiento tiene aspectos negativos que podrían hacerlo no importante, sino que pueden estar detrás de ella consecuencias que en su argumentación no se evidencian, ¿sale? Bien, ya la sesión pasada, el espacio pasado, yo les comentaba que en el caso de lo que pregunta, dice Celina, si algún compañero puso un avance tecnológico en vez de un avance científico, ¿se le puede refutar? Sí. Yo te recomiendo, Celina, que en el caso, por ejemplo, le hagas ver que lo que él está poniendo primero es un avance tecnológico. Ok, ¿sale? Invitarlo a que te diga
en su respuesta cuáles son el avance científico que hay detrás de ese avance tecnológico. Y aún así, porque lo que se trata es de refutar, tú que veas cómo refutarías, a pesar de ello, que ese no sería, o sea, cómo le harías ver que esa importancia que él le pone a ese invento o a esa tecnología ha tenido efectos negativos, ¿sale? Sí, asumiendo eso, ¿sale? Nada más, porque aquí lo que se trata es cómo refutarías, es decir, cómo vas en contra o derribas su argumento, ¿sale? No es una pelea, pero precisamente como lo vieron en el debate, la cuestión de la argumentación permite precisamente entender cuáles son los argumentos sólidos que se mantienen precisamente porque tienen solidez, tienen verdad en sus premisas y obviamente verdad también en sus conclusiones. ¿Sí? Bien. Bueno. No, ¿de qué es el por eso la cuestión, volviendo a los avances científicos, pues bueno, yo les pongo algunos ejemplos. Hayan agua en Marte, ese es un avance científico. Es decir, ya no solamente creemos que haya agua en Marte, o sea, de que hay vida no se sabe, pero hoy se sabe científicamente que hay agua. ¿Eso qué significa? Pues este hecho científico tiene o promete al futuro bastantes avances, ¿no? No solamente el avance precisamente de la navegación aeroespacial, sino por el otro lado, el hecho de que nosotros como seres humanos podamos desarrollarnos o desarrollar vida junto con nosotros en este planeta, ¿sale? Se vuelve una promesa. Este avance científico promete mucho, ¿sale? Para las próximas generaciones humanas. Por eso es interesante, pues bueno, cómo estos avances son importantes. O sea, son importantes todos en cierto aspecto, pero en este caso, por ejemplo, pues sí es importante porque nos promete ampliar la vida, al menos en otro planeta no muy lejano. ¿Sale? En otro caso, por ejemplo, estamos hablando, hay un fuerte debate en lo que refiere, por ejemplo, no sé si han escuchado acerca de las células madre, y lo que científicamente se ha descubierto es que es posible reprogramar una célula, ¿sale? En términos concretos, en el 2008, en el 2006, se descubre que es posible decirle a una célula que sea cabello, que sea ojo o que sea corazón. Anteriormente no se podía hacer eso, ¿sale? Si era célula del ojo, pues precisamente es ojo. De hecho, no sé si ustedes lo sepan, por ejemplo, el cáncer es precisamente esa como alteración, o sea, es una célula que está, por ejemplo, en el pulmón y se vuelve, por ejemplo, hígado, ¿no? Entonces allí está, o se empieza a mutar, ¿sale? Entonces, este control, por ejemplo, o esta reprogramación acerca de las células va a permitir tanto regeneración tal vez de órganos, pero también podría tener efectos sobre enfermedades como el cáncer, ¿sale? Entonces, es interesante cómo estos avances científicos, cosas que se descubren y que se sabe cómo hacerlas o cómo es posible, tienen efectos pues positivos, tal vez no de manera inmediata, pero, pero positiva en un futuro no muy lejano, ¿sale? Bien, y bueno, nada más una breve, por ejemplo, dentro de la historia de la ciencia, recordar, pues bueno, por ejemplo, Galileo en el 1609 descubrió las lunas de Júpiter gracias a un invento tecnológico que fue el telescopio. Robert Hooke, gracias a un invento tecnológico, descubrió las células biológicas, ¿sale? De hecho, pues en este sentido, muchos aparatos tecnológicos permitieron avances científicos y en ese sentido, pues el hecho de comenzar a ver cosas que antes no podíamos, empezaron a hacer posible la mejora precisamente en ese sentido, de las propias tecnologías para que fueran precisamente también mejorando otros descubrimientos o asegurando mejor esos descubrimientos dentro de ciertas ciencias, ¿no?
Vean, por ejemplo, Alva Edison inventa la primera lámpara incandescente comercial, ¿sale? Joseph Job Thomson descubre el electrón, ¿sale? En el caso, por ejemplo, del electrón, tiene efectos tan importantes como por acá, en el caso, por ejemplo, de las telecomunicaciones, etcétera. ¿Sale? El homínido hallado, el más antiguo. Esto es interesante porque, pues bueno, sigue asegurando, estos descubrimientos científicos aseguran o anulan una creencia. Hasta el momento, seguimos creyendo, o la teoría más fuerte hasta el momento es la teoría evolutiva, ¿sale? Y en ese sentido, el hecho de encontrar homínidos, es decir, estas especies que están entre el mono y el ser humano, permiten saber con más seguridad de dónde provenimos y que es mucho más confiable conocer o creer que venimos de una evolución a que venimos de una creación. Aunque está muy débil la teoría creacionista, no podemos desecharla del todo. ¿Por qué? Porque precisamente, pues, aunque hay mucha evidencia hasta el momento, pudiera darse cuenta en algún momento algún científico, sale de que precisamente no hay ningún antecedente del ser humano en términos concretos antes de él en la Tierra. Hay muchos parecidos, pero del ser humano no hay como tal uno. Entonces, eso es muy interesante porque nos sigue haciendo ver que lo que conocemos hasta el día de hoy no es solamente una creencia, sino que está asegurado todavía en hipótesis, es decir, en descubrimientos científicos que puede uno nuevo refutar a otros. ¿Sale? Bien, en ese sentido, les pido por favor, no se les olvide realizar sus actividades formativas, usar argumentos, investigación, su autoevaluación. Y pues bueno, recordar que nuestro módulo termina este domingo, ¿sale? Perdón, no sé por qué, perdón, le termina el domingo a las 23:55 horas, ¿sale? Espero que ya para ese momento hayan subido sus actividades y realizado sus participaciones en el foro. Hasta el día miércoles, más o menos, podrían ustedes estar revisando su portafolio de evidencias, ¿sale? Para saber cuál es su calificación total del módulo, ¿sale? ¿Alguna pregunta, comentario hasta el momento? La verdad no, profesor. Yo no tengo ninguna duda. Muy bien. Bueno, nos quedan algunos minutos del espacio abierto para el aprendizaje. Quisieran que pudieran conectarse otra vez a la misma, al espacio para trabajar algo muy breve. Acuérdense que es en los mismos datos, ¿sale? En los mismos datos de acceso.